Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de Python. En este video vamos a querer realizar dos funciones, una función ingreso que nos permite almacenar dos números que se ingresa por teclado y una función promedio que nos calcula el promedio de estos dos números. Lo que tenemos que hacer es simplemente realizar estas funciones y para eso podemos optar por varios caminos. Por ejemplo, dos funciones independientes o una función que llame a la otra. Por ejemplo, declarar ingreso y que la función ingreso llame a promedio o que la función promedio se llame luego del ingreso. Eso es a gusto de cada programador. Nosotros vamos a mostrar una forma de resolución, ustedes pueden optar por la que deseen. Entonces, voy a definir las dos funciones def ingreso, que ingreso no va a recibir nada, porque nosotros vamos a querer guardar simplemente dos números que el usuario ingrese y luego de esto llamamos a promedio. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que si nosotros vamos a guardar dos números en una función, esas variables o son globales para que toda la función la vea o vamos haciendo un pase por valor a cada una de las variables, ¿sí? Entonces, en este caso que digamos nosotros no vamos a poner a ingreso con ninguna información, desde ingreso vamos a llamar a promedio. ¿Por qué? Porque prefiero no trabajar con variables globales debido a que no es algo que a mí particularmente me guste mucho porque puede generar confusiones en programas muy extensos. Entonces vamos a poner por ejemplo aquí número 1 igual a float input ingrese su primer número y número 2 igual a float input ingrese su segundo número. Perfecto. Muy bien, como les decimos siempre, acá ustedes pueden inclusive hacer algunos recaudos, por ejemplo, asegurarse de que el usuario ingresa solamente números y no strings que tengan letras. Entonces, ustedes eso si quieren lo pueden hacer. Acá nosotros, como no es el fin, digamos, solventar esos errores, se los dejamos a ustedes para que lo puedan probar. Entonces, tenemos los dos números y ahora estos dos números deben ser enviados a la función promedio para poder trabajarlos. Entonces, vamos a declarar aquí la función promedio, que ahora sí promedio va a recibir dos números, va a recibir a n1 y va a recibir a n2, y simplemente lo que va a hacer promedio es, por ejemplo, mostrar, vamos a poner aquí promedio entre los dos números es, vamos a poner aquí n1 más n2, todo esto dividido 2. Aquí solamente lo vamos a mostrar por pantalla, no queremos retornarlo, pero como les decimos, siempre ustedes pueden retornar información si así lo desean. Entonces vamos a llamar aquí a promedio y vamos a mandarle a número 1 y a número 2. Muy bien. Bueno, fíjense que aquí los estoy mandando directamente sin hacer el tema, digamos, de los parámetros con nombre. Ustedes si quieren aquí le pueden poner, si lo quieren asegurar, n1 igual a número 2 y n2 igual a número 2. Ahí estamos. Y en el main simplemente, fíjense cómo desde ingreso llamamos a promedio, simplemente en el main nosotros tenemos que llamar a ingreso. Entonces simplemente llamamos a la función ingreso, vamos a ingreso y ahí nos va a aparecer. Bueno, vamos a ver si este programa funciona. Si yo esto lo corro, ingreso el primer número, vamos a ingresar por ejemplo el 2, ingresamos el 3 y ahí nos dice que el promedio entre los dos números es 2.5. Si esto lo volvemos a correr, por ejemplo, ahora ingresamos el 3.68 y el 1.23, nos dice que el promedio es 2.45. Y ahí tenemos un programa donde lo estamos realizando con funciones anidadas, es decir, una función ingreso que llama una función promedio. Entonces, fíjense, desde el main llamamos a ingreso, nos permite cargar los dos números y desde ingreso, antes de irse y volver al main, llama a promedio, donde le enviamos los dos números que ingresamos y nos muestra la información. También, ¿de qué otra manera lo podríamos haber hecho? Podríamos haberlo hecho de esta manera. Vean,
Por ejemplo, en vez de llamar a promedio aquí, podríamos retornar número 1 y número 2. Es decir, por ejemplo, hacer un retorno múltiple. Entonces, como ahora, digamos, vamos a tener dos retornos, vamos a guardar dos variables en ingresos. Es decir, lo que nos devuelve ingreso lo guardamos en dos variables. Por ejemplo, vamos a ponerle num1 y num2 va a ser igual a ingreso. Recordemos que lo que hace, digamos, los regresos múltiples es volver como tupla. Entonces, como vuelve como tupla, yo aquí, como sé que vuelven dos números, los estoy guardando en dos variables distintas. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, si vamos a imprimir acá num1 y num2, ¿sí? Vamos a ver esto por ahora. Si yo esto lo corro, por ejemplo, vamos a ingresar el 4 y el 0. Fíjense que num1 vale 4 y num2 vale 0. Pero si ustedes lo devuelven y lo guardan en una sola variable, digamos, por ejemplo, vamos a ponerle num1. Vamos a visualizarlo acá y, por ejemplo, yo pongo 4 y 0 nuevamente, 4 y 0. Fíjense que ahora num1 es una tupla. Y ahí tendremos que trabajar con los subíndices, con el índice 0 y en este caso con el índice 1. Entonces lo pueden hacer, digamos, de las dos maneras, considerándolo como tupla o como dos variables, ¿sí? Fíjense que si ahora yo lo hago así, tengo los dos datos separados. Entonces, como yo ya sé que vuelven dos datos, lo guardo en dos variables. Y ahora, como en num1 y num2 tenemos lo que nosotros hicimos por ingreso, vamos a llamar a promedio y vamos a decirle que n1 es igual a num1 y que n2 es igual a num2. Perfecto. Vamos a ver si esto está funcionando. Vamos a ingresar el primer número, por ejemplo el 3, el segundo el 6, y ahí nos dice que el promedio es 4,5. Por lo tanto, estamos haciendo un programa con otra estructura, pero que funciona exactamente de la misma manera. Y si quieren podemos ir más allá. Por ejemplo, en vez de mostrarlo acá, también si queremos podemos retornar el promedio. Vamos a ponerlo así. Y aquí llamar directamente, por ejemplo, a promedio de n1, perdón, de num1 y num2. Entonces, muestro la información, ¿sí?, que va a retornar ahora. Y vamos a hacer que ahora retorne return n1 más n2 dividido 2. ¿Sí? Fíjense que ahora, como esto va a retornar, ya ahora no es necesario llamarlo aquí, ¿sí?, lo mostramos dentro del main. Vamos de nuevo, 3 y 6, y ahí vemos que tenemos exactamente el mismo efecto. Entonces, a la hora de hacer una función, ustedes pueden elegir múltiples opciones que mientras el programa esté funcionando correctamente va a estar bien. Nosotros aquí en un programa muy sencillo mostramos algunas opciones para que vean que todos los programas que hagamos a continuación tienen otras variantes.